Y no hay mejor forma de comenzar a entender Romanos que saber por qué es importante para nosotros. Fue escrito hace mucho tiempo, en un contexto muy diferente, y vale la pena entender por qué es importante para nosotros. Ustedes saben que el que lo escribió fue Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, y sería bellísimo tener a Saulo de Tarso esta noche compartiendo con nosotros, pero a falta de Saulo mismo tenemos a Ciber Saulo. Uh, Así se llama su canal de YouTube. Él es Hugo Vázquez, pero tiene un canal de YouTube que se llama Cibersaulo, donde él comparte todo acerca de la Biblia. Cualquier cosa que calce dentro de temas bíblicos, entonces ahí él lo enseña. Él es teólogo por la Universidad de Mintz en Miami y este canal tiene como 24,000 suscriptores. Entonces hay mucha gente que le escucha. Es un privilegio para nosotros que pueda separar un tiempo para compartir con nosotros. También tiene ahí una página web que se llama Todo Teos, si es que les interesa leer un poco más de lo que él escribe. Y la razón por la que le hemos invitado, aparte de que se llama Cibersaulo, que es un nombre vacancísimo para, para alguien que se dedica a la teología, es que él escribió un comentario entero acerca de Romanos. Entonces, es capítulo por capítulo, pasaje por pasaje, él va haciendo comentarios sobre Romanos, tiene mucho contexto y es demasiado humilde como para admitir que es experto en Romanos, así que lo voy a decir yo. Él es experto en Romanos y él nos va a dar la plenaria de hoy noche, que es conocido como la introducción a Romanos, porque es importante para nosotros. Así que con ustedes, Hugo Vázquez, si es que pueden, también pueden prender sus cámaras, le recibimos con un aplauso digital o podemos poner ahí los emojis y le hacemos sentir en casa a Huguito. Bueno, muchas gracias, Samu, por la presentación, por tus palabras. En realidad para mí es el privilegio. Sí, yo les comento eso. Para mí es el privilegio poder compartir con ustedes. Es un privilegio que se me haya tomado en cuenta. Gracias. Gracias, Samu, y gracias a los chicos que organizan este evento. Yo con gusto. Si me llaman a hablar de la Biblia a cualquier parte, con gusto, ¿no? Y en especial de esta epístola, como comentó Samu, no es que sea experto, no, pero de alguna forma he enseñado, creo que 7 años tengo enseñando esta carta en el Instituto Bíblico, aquí en la misión Livencel del Ecuador. Y escribí, sí, fue una tesis de maestría que escribí sobre la epístola a los romanos. Entonces me encanta Romanos. Y gracias por la oportunidad y espero cumplir con las expectativas. Ojalá, ¿no? Bien, gracias. Bueno, no sé si puedo compartir la pantalla. Solo denme un minutito. Bien, ahí estoy. Ahí estamos. La importancia de un documento antiguo, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI, en pleno auge de la tecnología, eh, una tecnología tan desarrollada, el conocimiento humano ha avanzado tanto, ¿no? Hoy tenemos todo el conocimiento humano a veces en la palma de la mano, me refiero a nuestro celular. Si tenemos internet, tenemos todo el conocimiento del mundo en la palma de la mano disponible. Y entonces la pregunta surge, ¿por qué tenemos que estudiar una carta que se escribió en el primer siglo, ¿no? En una cultura que ya no es la nuestra, en un idioma que no es el nuestro, en un contexto sociocultural tan diferente? ¿Por qué es importante estudiar este documento tan antiguo? Espero a lo largo de esta charla poder llevarles a esta idea de que es en realidad una de las cosas más importantes que podemos hacer. Porque lo cierto es que es el impacto que ha tenido la epístola a los romanos en tantas vidas a lo largo de toda la historia y que sigue teniendo hoy, en realidad es algo que no podemos ignorar. Hay algo en este documento, hay algo en esta epístola que la hace tan diferente y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? ¿Por qué es tan importante una carta que se escribió en el primer siglo? Eh, Muchos grupos sociales, ustedes han de haber escuchado, organizaciones, qué sé yo, políticas,
movimientos de cualquier tipo. Por lo general tienen un documento que sea la misión, la visión, los valores que representan, que identifican a este movimiento, a esta organización, qué sé yo, a este partido político. O a veces muchos tienen lo que se conoce como un manifiesto, ¿no? Un manifiesto que es un documento que resume lo que es el movimiento, lo que es, lo que cree, qué es lo que pretende lograr. Es un manifiesto. Hay un autor que se llama John Stott. Él decía, la epístola a los romanos es como un manifiesto cristiano, ¿sí? Sabemos que los cristianos, de una u otra forma, sabemos lo que somos, lo que creemos, lo que hacemos en base a la Biblia, pero obviamente la Biblia estamos hablando de un conjunto de 66 libros, ¿no? Sí, pero si pudiéramos elegir alguno de ellos que sea como este manifiesto, como este resumen de lo que creemos, lo que somos, lo que queremos hacer, es la epístola a los romanos. No hay ningún otro que sea tan ideal como la epístola a los romanos. Es como este manifiesto eh, cristiano, ¿no? Entonces, de alguna forma, todos los cristianos tenemos la responsabilidad de estudiarlo a profundidad. Es un escrito en donde el apóstol Pablo, de alguna forma, hizo un gran esfuerzo por explicar de una manera sistemática, por lo menos más que en sus otras epístolas, más ordenado, más sistemático, todo el tema de la doctrina cristiana. A lo largo de la historia, en todas las generaciones, la epístola a los romanos ha causado mucho impacto, ¿no? Desde los padres de la iglesia. Y no se diga cuando llegamos a tiempo de la Reforma Protestante. Eh, en tiempo de la Reforma Protestante, para los reformadores, específicamente Martín Lutero, fue precisamente el estudio correcto de la epístola a los romanos, del estudio profundo de la epístola a los romanos, lo que causó esa motivación, ese impulso por buscar una reforma en la, en la iglesia de aquel tiempo, ¿no? Pensando en Martín Lutero, hay un texto, hay un versículo en la epístola a los romanos, en el capítulo 1, el versículo 17, que dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Martín Lutero comenta en sus confesiones, un libro de alguna forma autobiográfico, el impacto que tuvo este versículo, esta frase en su vida. Solo por citar un texto precisamente de Martín Lutero, abro cita, dice, ansiaba grandemente entender la carta de Pablo a los romanos, y nada se interponía en el camino, a excepción de esa expresión, la justicia de Dios. Porque yo consideraba que significaba aquella justicia mediante la cual Dios es justo y obra con justicia al castigar a los injustos. Medité día y noche hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia mediante la cual por gracia y simple misericordia nos justifica por la fe. A partir de allí sentí que había renacido y que había entrado por puertas abiertas al paraíso. Todas las escrituras adquirieron un significado nuevo y en tanto antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se había convertido para mí en algo inexpresablemente dulce y con un amor que iba en aumento. Este pasaje de Pablo vino a ser para mí la puerta de entrada al cielo. Solo por comentar un poco el cielo cita, ¿no? Por comentar un poco el testimonio de Martín Lutero. Su conflicto era precisamente el tema de la justicia de Dios. Si hay un Dios que es justo y por justicia tiene que castigar al pecador. Y dice Martín Lutero que él sentía esa incapacidad de poder vivir sin pecar, merecedor de la justicia que es esto, el castigo. Cuando entendió que lo que Pablo quiere comentar en Romanos precisamente es que la justicia de Dios se revela por la fe, por la misericordia de Dios, Dios nos justifica por fe. Él dice, eso fue para mí la entrada al cielo. Eso fue para mí descubrir en realidad el mensaje de toda la Biblia, que es la misericordia, la gracia de Dios. Entonces, solo por poner un ejemplo de cómo el estudio de la epístola a los romanos, este documento que fue
escrito hace tantos siglos, de alguna forma cambió la vida de una persona y al cambiar la vida de una persona hizo lo que hizo. Y por eso somos hoy cristianos evangélicos protestantes, ¿no? En base a estas cositas de la epístola a los romanos. Avanzando un poquito, ¿no? Para entender un poco más sobre esta epístola, hablemos un poco del autor, del propósito de la epístola a los romanos. Sabemos que el autor fue Pablo de Tarso, ¿no? Apóstol de Jesús, llamado posteriormente de su resurrección. En cuanto al propósito por el que Pablo escribe, muchas veces en todos los escritos antiguos o todos los escritos bíblicos, sobre todo, a veces se tiende a hablar de dos cosas o se tiende a dar más importancia a una o a otra. Me refiero a esto. Para muchos, Romanos puede ser como un tratado de teología. Muchos pueden decir, Pablo se sentó a escribir sobre doctrina cristiana y entonces tenemos que aplicarlo y creerlo así tal cual está escrito. Para otros, en cambio, dicen, no, Pablo también tuvo sus circunstancias históricas, la iglesia de Roma tuvo ciertas circunstancias y lo que está Pablo así, ahí es más bien respondiendo a ciertas circunstancias puntuales que estuvieron sucediendo ahí en la iglesia. Ahora, lo cierto es que las dos cosas de alguna forma tienen razón. Entonces, para nosotros poder comprender hoy por qué esa epístola de hace tantos siglos es relevante hoy, tenemos que comprender también un poco el contexto en el que nace, el contexto histórico, las circunstancias, a qué está Pablo queriendo dar una respuesta. Y solo así podemos de alguna forma también trasladar ese mensaje para nosotros, para nuestras circunstancias, para nuestro contexto. Ese es un trabajo que tenemos que hacer no solo con Romanos, sino con cualquier escrito bíblico, ¿no? Este puente, tratar de traerlo de un contexto, traerlo a otro contexto. Entonces, pensando un poco en el contexto histórico de Pablo al escribir Romanos, Pablo se encontraba en Corinto, en unos meses que pasó él en Grecia. Es muy probable que esto fue por el año 57 después de Cristo, ¿no? Hay autores que dan 1 o 2 años más, 1 o 2 años menos, pero podemos hacer un promedio. En el año 57 después de Cristo, en su tercer viaje misionero, Pablo en la epístola a los romanos nos menciona que él tenía un plan, un itinerario. Se encontraba él en Corinto y menciona que Pablo quería visitar Jerusalén primero, quería hacer un viaje a Jerusalén, a dejar en Jerusalén ayuda a algunos cristianos que estaban mal económicamente y Pablo había recogido ayuda de otras iglesias, quería viajar a Jerusalén. Luego Pablo tenía un propósito de seguir expandiendo el Evangelio hacia lugares donde no ha ido y uno de esos lugares era España. España fue uno de los lugares que Pablo no pudo llegar, pero él tenía esa motivación, esa pasión de ir hasta España. Y como estratégico le salía para él hacer un paso por Roma. Entonces Pablo escribe esta carta para anunciarles que cuando vaya a ir a España, él tiene la idea de pasar por Roma, y como digo, estratégicamente para tal vez descansar un poco, tal vez ser apoyado por recursos de la iglesia de Roma, y luego continuar con su viaje para España, ¿no? Aquí solo hay algo interesante, siempre comento una anécdota interesante que podría contarnos Pablo ahí, que es en la misma epístola, en Romanos, Pablo menciona que él oraba a Dios para que esta vez se le permita visitar Roma. Y dice Pablo, yo estoy orando, que a veces se me han cerrado las puertas, dice, pero estoy orando para que esta vez se me abran las puertas para poder visitarles en Roma. Y lo interesante es que si nosotros leemos el libro de los Hechos, sabemos que al final Dios le permitió visitar Roma, al final del libro de los Hechos. Dios respondió a la oración de Pablo, ¿no es cierto? Lo interesante ahí es que cuando vemos las circunstancias en la que Pablo llegó a Roma, ¿saben? Han leído el libro de los Hechos, Pablo llegó en calidad de prisionero, ¿no? Y antes de eso tuvo un naufragio antes de llegar, o sea, fue un viaje. Yo me imagino que Pablo cuando estaba orando, Señor, permíteme
visitar Roma no era precisamente la manera en la que él quería llegar a Roma, pero de alguna forma, solo lo comento para tener presente que muchas veces los planes de Dios no son como nuestros planes y la forma en la que Dios quiere hacer las cosas no es como a veces como nosotros lo queremos. Y lo cierto es que todas estas circunstancias difíciles que Pablo tuvo que atravesar para poder visitar Roma, a la final también sirvieron de alguna forma para el avance del Evangelio. Entonces Dios tiene sus planes. Bueno, solo pensando ahí un poco en el contexto histórico de Pablo al escribir eh, Romanos, ¿no? Ahora, un poco de contexto histórico de los cristianos en Roma. Eh, para muchos historiadores, la iglesia de Roma era una iglesia mixta en el sentido de que tenía miembros que eran cristianos de origen judío y también tenía miembros que eran cristianos de origen gentil. Esta palabra gentil se usaban los judíos para referirse a aquellos que no son judíos, ¿no? Los gentiles. Entonces era una comunidad mixta en ese sentido. Había cristianos de origen judío y cristianos que no eran de origen judío. Y parece ser que parte de la motivación de Pablo al escribir su epístola es que había conflictos entre estos dos grupos. Y eso lo podemos ver en los capítulos 14, 15 de Romanos, donde hay conflicto entre un grupo que daba importancia a cosas de la ley, como los alimentos, como las fiestas, las fechas de la tradición judía. Había otro grupo que no daba importancia a estas cosas y entre los dos parece que había conflicto y Pablo escribe precisamente de alguna forma para reconciliar, para mediar entre estos conflictos, ¿no? Para muchos estudiosos parece ser que los cristianos de origen judío de Roma eran un poco, tenían una actitud bastante judaizante, como que querían llevar a los cristianos que no eran judíos a practicar las leyes o las tradiciones judías. Bueno, y ese, en fin, era el conflicto que había en la iglesia de Roma. Y Pablo, precisamente creo que es la persona ideal que Dios usó para mediar en ese conflicto. Porque el corazón de Pablo es como que de alguna forma estaba entre estos dos grupos, porque él mismo era judío, ¿sí? Por su nacionalidad era judío, pero al mismo tiempo él tenía el llamado de Dios de llevar el evangelio hacia los gentiles, hacia todas las naciones, hacia los no judíos. Entonces Pablo fue la persona adecuada ahí para escribir y mediar entre estos dos grupos, ¿no? Que a veces tenían conflicto. Sí, eso es importante. Entonces, solo estas cosas son solo para tener un contexto general de qué es lo que estaba pasando, tanto con Pablo como los cristianos en Roma, en el tiempo en el que se escribe esta eh, epístola, ¿no? Bien, ahora, sobre los temas principales que se mencionan en, en esta carta a los romanos, temas que predominan en esta carta son dos. Básicamente yo pensaría que hay dos cosas que sobresalen sobre todo lo demás, ¿no? Y es, lo que comento ahí, primero es el tema de la salvación y la justificación solamente por la fe, independientemente de cualquier obra que el ser humano pueda hacer, independientemente de las obras de la ley judía o del carácter moral de los cristianos que no son judíos. Independientemente de eso, el enfoque en Romanos es hablarnos de una justificación por la fe. Esto quiere decir de una forma de ser aprobados por Dios, no por quienes somos, sino por la misericordia de Dios y que se manifiesta por la fe. Entonces, de ahí es donde salen estos principios en la Reforma Protestante de la sola fe, por ejemplo, o la sola gracia, ¿no? De esto, del mensaje de Romanos. Y otra cosa es precisamente el énfasis que hace Pablo en Romanos de la igualdad y la unidad de lo que estaba hablando hace un momento, entre judíos y gentiles. Lo que hace Pablo en Romanos es argumentar de que tanto judíos como tanto no judíos son culpables delante de Dios. Eso es lo que hace Pablo en los capítulos del 1 hasta el 3 de Romanos, mostrar que de igual manera, sean judíos o sean gentiles, son culpables. Todos somos culpables
delante de Dios. Y todos de igual manera necesitan de la fe para poder ser justificados delante de Dios. Y tanto unos como otros han sido beneficiarios de la misericordia y el amor de Dios. Por tanto, no debe haber división, no debe haber eh, conflictos en ese sentido, ¿no? Entonces son dos temas que sobresalen en esta epístola. Y como decía al inicio, tal vez mucho de esto tiene que ver con las circunstancias específicas, puntuales que estaba viviendo la iglesia en ese momento, ¿no? De pronto el punto 1 de la salvación por fe sale porque había cristianos judaizantes que decían, bueno, sí, creemos en Jesús, pero de pronto para ser aceptados por Dios tenemos que también guardar la ley, también tenemos que circuncidarnos, también tenemos que hacer cosas. Entonces, en base a esa circunstancia histórica, Pablo habla de este tema de la justificación solamente por la fe. Y el segundo punto también parte de circunstancias históricas específicas del primer siglo. Pero como yo decía, si hacemos ese trabajo de traer el, a nuestro contexto, a nuestro tiempo, a la final son dos puntos que siguen siendo relevantes, siguen siendo importantes para el mundo en el que nosotros vivimos. Pensemos en lo primero, la salvación solamente por fe, independientemente de las obras. Hoy también esto es relevante porque pensar que somos salvos solo por gracia, en nuestro mundo es muy difícil aceptar ese mensaje. Y es difícil aceptar porque a la final, en el mundo en el que vivimos, nada es gratis. Si nos ponemos a pensar, nada es gratis. Todo tiene un costo, todo a la final nos va a costar algo, nada es gratis. Entonces, mucha gente en nuestro mundo vive precisamente con esa idea de que tienen que hacer cosas para ganarse el cielo, ¿no? Ganarse la aprobación de Dios. Tengo que ganarme, esa es la idea, tengo que ganarme algo. Por eso en nuestro mundo mucha gente vive con esta idea de, bueno, lo que hay que hacer es ser buena gente, ¿no? Esta frase, ser buena gente, no hacerle daño a nadie, eh, hacer buenas obras de vez en cuando y con eso ya puedo ganarme la, la salvación. Es la idea. Pero todo lo que comenta Pablo aquí en Romanos, en los primeros capítulos, especialmente los capítulos del 1 hasta el 3, también podemos trasladarlos hasta nuestro tiempo. Y de igual manera nos sirve para mostrarnos que por más obras que hagamos, por más bondad que el ser humano crea tener en su corazón, a la final nada de eso alcanza. Y en Romanos hay textos, en Romanos en el capítulo 3, por ejemplo, hay textos tan claros de que todos hemos pecado, de que no hay nadie que haga lo bueno. Entonces, es como que es una epístola que empieza mostrando la enfermedad, mostrando el diagnóstico, antes de mostrarnos la cura, ¿no? Hay este autor, C.S. Lewis, eh, no sé si es en este libro del mero cristianismo, que él pone precisamente esta ilustración, ¿no? Una persona que está sana, si le ofrecen una medicina, una persona sana no va a tomar la medicina, ¿no? Si estamos sanos y alguien nos dice, toma esta pastilla, pues ¿para qué vamos a tomar una pastilla, no? Pero si alguien sabe que está enfermo, pues va a buscar la medicina, ¿no? La pastilla, por decirlo así. Y el problema de nuestro mundo precisamente es que al final nadie sabe que está enfermo. A la final es como que si no damos el diagnóstico, es difícil que la gente acepte la cura. Y Romanos es importante, como digo, todos los tres primeros capítulos sirven para dar un diagnóstico de que no estamos tan bien como a veces quisiéramos estar. Entonces, el tema de la justificación por la fe, por la misericordia de Dios, de que al final necesitamos de la misericordia de Dios, es muy relevante para nuestro tiempo. El segundo tema que planteo ahí, que es de la unidad entre judíos y gentiles, hoy más que nunca es relevante. Es relevante. ¿Por qué? Pongámonos en este contexto. El pueblo judío tenía un sentido bastante nacionalista
en el sentido de que ellos se creían los únicos elegidos por Dios, ¿no? En el pueblo de Dios. Y existía también una actitud de menosprecio hacia las otras naciones. Por eso es que cuando el cristianismo, cuando el evangelio específicamente se abrió también a los gentiles, a los no judíos, para muchos judíos o cristianos de origen judío también fue un problema, ¿no? O no, no fue muy fácil de digerir esa idea de que el evangelio es ahora universal en ese sentido para todos los, los seres humanos, por este sentido nacionalista que tenía el, el pueblo judío. Ahora, si pensamos en nuestro contexto, eh, también existe mucha discriminación, a veces nacionalismo también, eh, y por otras cuestiones existen divisiones sociales, económicas, culturales, por el color de la piel, qué sé yo, también existe este tipo de discriminación, de diferencias, que muchas veces incluso dentro de las iglesias cristianas también se vive, ¿no? Estoy pensando en tiempos especialmente que estamos viviendo de migración, ¿no? Donde hay tantas personas que han venido de otros países por las circunstancias económicas y de pronto a veces se topan con actitudes también, como digo, de discriminación. Entonces, es algo que vivimos también. Y el mensaje de Pablo, un mensaje de, como digo, del primer siglo, de que a la final Dios acepta a unos y a otros, no por lo que sean, no por lo que hayan hecho, sino por misericordia, que al final todos tenemos la misma posición delante de Dios. Y lo que debe primar es el amor, la unidad, como podemos ver en los capítulos 12, 13, y como digo, y al mediar el conflicto del 14 y el 15, la idea es el amor, la unidad, la reconciliación, el hecho de que en la iglesia de Dios, bueno, esto lo dice en Gálatas, pero es el mismo mensaje de Romanos, que en la iglesia de Dios ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, que todos somos uno en Cristo Jesús. Al final es la misma idea, el mismo mensaje de Romanos, que, como digo, también es tan relevante para nuestro tiempo, el tema de la unidad que debemos vivir como cristianos. Reconocer que al final Dios es un Dios de todos. Dios es la misma misericordia y el mismo amor ha manifestado por todos, que aunque a veces por cuestiones sociales, culturales o lo que sea, de pronto tenemos algún tipo de prejuicios. El reconocer que Dios los acepta, así como nos acepta a nosotros, es la base para la unidad que debe haber en la iglesia, que debe desaparecer todo tipo de discriminación en la iglesia. Entonces, como menciono aquí, son dos temas que sobresalen en Romanos y que podemos ver que al final son de aplicación para nuestra vida. Son cosas que se escribieron en el primer siglo, pero al ser, como tenemos la convicción los cristianos, a ser inspirados por Dios, siguen siendo relevantes el día de hoy. Ahora, bien, solo hablemos de unas características que son especiales en la epístola a los romanos. De todas las cartas que Pablo ha escrito, como decía también al inicio, Romanos es una de las más sistemáticas, está como más organizada. En realidad es lo que Pablo se sentó y dijo, bueno, vamos a organizar un poco todo lo que ya he enseñado sobre la doctrina cristiana. Y es muy sistemático y esto es bien interesante. Podemos ver nosotros capítulos del 1 al 3, vemos, como yo decía, el diagnóstico, la culpabilidad de todos. Vemos en el 4, en el 5, hablando de la solución, la cura, la justificación por la fe, la obra de Jesús en la cruz. Después veremos en los capítulos del 6, ya en adelante, hablando ya del tema de cuáles son los resultados de todo esto, de cómo tiene que ser la vida del cristiano que ha sido ya justificado por la fe. Ya vemos de 6 en adelante el tema de la santificación, lo que se llama en teología, del papel, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y en los últimos capítulos, desde el 12 en adelante, ya son cosas bien prácticas,
Por tanto, hermanos, ahora, por las misericordias de Dios, ofrezcan su cuerpo en sacrificio a Dios, y sigue dando asuntos prácticos, hasta de la relación del cristiano con las autoridades eh, civiles, habla en Romanos 13, por ejemplo, ¿no? O sea, son temas que abarcan la vida cristiana en muchos, muchos aspectos. Entonces, todo eso está en esta cartita, la epístola a los romanos. Y otra característica, el uso extenso de las citas que hace Pablo del Antiguo Testamento en Romanos. Pablo siempre tuvo la costumbre en todas sus cartas de citar textos del Antiguo Testamento, pero aquí en Romanos Pablo hace exposición más, o mejor dicho, los hace más expositivos. Ya los textos del Antiguo Testamento se convierten en la base de su teología, de lo que está enseñando aquí en Romanos, precisamente mostrando que el evangelio que él predicaba no es que era diferente al, a la fe judía, porque eso se le acusaba muchas veces a Pablo, que estaba rompiendo definitivamente con sus raíces judías, como que todo el Antiguo Testamento no servía para nada, muchas veces se le acusa de eso, pero más bien en Romanos Pablo se sienta es como a exponer el Antiguo Testamento, explicar en realidad lo que nosotros hacemos hoy al tratar de trasladar los textos de Romanos a nuestro tiempo. Pablo también hace ese trabajo en Romanos de trasladar los textos de las escrituras del Antiguo Testamento, que son más antiguos todavía, los traslada a la realidad que él estaba viviendo en ese tiempo. Entonces es muy importante el uso que hace del Antiguo Testamento en la epístola a los romanos. También en Romanos es muy importante el énfasis, la preocupación que tiene Pablo por su propio pueblo, por el pueblo de Israel. Y ahí en Romanos se puede entender cómo fue el plan de Dios, cómo Israel fue parte importante o esencial del plan de Dios, cómo por medio de Israel, de los patriarcas, por ahí vino la promesa de Dios en Jesús, y cómo en Jesús se cumple la promesa de que eh, serán benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces, vemos esa preocupación de Pablo por mostrar el plan de Dios desde el inicio, por medio de Israel y ahora con un cumplimiento en Jesús. Y sí, solo por mencionar también las similitudes que tiene Romanos con la epístola de los Gálatas. La epístola de los Gálatas es más antigua que las escribió antes que Romanos, y probablemente Pablo toma muchas cosas de ahí para ahora ampliar más, explicar muchas cosas más de la doctrina cristiana que pudieran ser relevantes para el contexto de los cristianos en Roma, ¿no? Entonces, esas pueden ser unas características especiales de la epístola a los romanos. Entonces, ya hemos visto, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál fue el contexto histórico de Pablo al escribir los romanos, dónde él estaba, lo que él se proponía? Hemos visto el contexto histórico de los cristianos que estaban viviendo en Roma, el conflicto, ¿no?, que existía, y cómo esas circunstancias fueron las que llevaron a Pablo a hablar de estos dos temas esenciales en, en la epístola: la justificación por la fe, la unidad en el pueblo de Dios, de judíos y gentiles. Y claro, hay muchas más cosas que se pueden ver ahí, pero yo pienso que son dos cosas que sobresalen de la epístola, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Nuevamente la pregunta con la que iniciamos esta charla. ¿Por qué es importante una carta del primer siglo? Y la reflexión es la misma: la historia cambia, la cultura cambia, la tecnología avanza, hay muchas cosas que los seres humanos hemos progresado. Hoy que está de moda este término, el progreso, el progresismo. Pero surge la pregunta: ¿el corazón del ser humano ha progresado? ¿El corazón del ser humano ha mejorado? Yo no sé si somos mejores seres humanos que en el primer siglo. Ah, como digo, ha mejorado muchas cosas, el conocimiento, la cultura,
la tecnología, no se diga. No sé si el corazón del ser humano haya progresado. Em, Muchas veces nosotros miramos historias de la antigüedad, historias de los primeros siglos, vemos cómo la gente se portaba y a veces usamos términos como que, bueno, en ese tiempo eran bárbaros, por usar una palabra, o gente violenta, que no tenían cultura, y pensamos en cosas que se hacían en el primer siglo. Esto es algo que he puesto este ejemplo. Vemos el circo romano, por ejemplo, ¿no? En el circo romano la gente iba a divertirse por cosas tan violentas, digamos la lucha de los gladiadores, donde a la final literalmente alguien iba a morir ahí y la gente se iba a divertirse con eso. Había ejecuciones, de pronto iban a ejecutar a alguien por alguna circunstancia en el circo, qué sé yo, devorado por los leones y la gente iba a entretenerse al circo romano a hacer esas cosas. Vemos esos asuntos y decimos, bueno, hoy no hacemos eso. Era la gente en ese tiempo la que hacía eso. Hoy hemos progresado, hemos cambiado. Y yo pienso, tal vez las leyes cambiaron. Hoy ya no es legal hacer eso. Hoy ya no es legal, por lo menos ir a divertirse con un acto así, ¿no? Las leyes tal vez hayan mejorado en ese sentido. Pero el ser humano sigue siendo violento. Y a veces la misma violencia. Y la misma violencia es la que causa diversión. Incluso si nosotros vemos las noticias, la televisión, las cosas malas que pasan en nuestro mundo, la maldad en el corazón del ser humano, que muchas veces se hacen daño, el ser humano se mata por, a veces también solo por diversión también. Y digo, si es que las leyes permitieran seguir haciendo el espectáculo del circo romano, hoy lo seguiríamos haciendo. Lo que digo son las leyes las que cambian, pero el corazón del ser humano no cambia. El corazón del ser humano hoy en pleno siglo XXI es el mismo corazón que tenía en el siglo I. A lo que quiero llegar es que la misma necesidad que había en el siglo I de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del Espíritu de Dios que nos ayude a cambiar nuestro corazón para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la misma necesidad que tenemos hoy. Somos los mismos. Sin Dios somos los mismos. Entonces, estudiar la epístola a los romanos, como estudiar precisamente la Biblia entera, es darnos cuenta de eso, que sin Dios el ser humano no está bien, no está bien. Que esta epístola nos lleve a todos en el estudio que ya han tenido muchos en todo este año y que van a tener en estas siguientes charlas, que sea precisamente para llevarnos a darnos cuenta que necesitamos de Dios, necesitamos de la justificación, la misericordia de Dios. Y necesitamos que ese amor de Dios también nos cambie para poder vivir en unidad, en amor, los unos con los otros, independientemente de nuestras eh, circunstancias sociales, culturales, qué sé yo, nacionales, lo que sea. Necesitamos del mismo Dios, el mismo Dios, el mismo evangelio del que habló Pablo en Romanos, es el mismo evangelio que sigue cambiando el mundo hoy. Esta misma epístola que cambió la vida de tantas personas es la misma epístola que puede seguir cambiando nuestras vidas hoy. Bien, eso como un vistazo general sobre la epístola a los romanos. Entonces les dejo ahí con la inquietud de seguir profundizando en esto y en las siguientes charlas seguro lo seguirán haciendo. Quiero terminar este tiempo con una pequeña oración, ¿no? Agradecerle a Dios que nos permite tener estos escritos, que sin eso no podríamos conocerle y no podríamos entregarnos a Él. Quisiera que oremos. Amado Dios, yo te doy las gracias
en esta noche. Gracias primero por darme la oportunidad de estar aquí conectado con tantos hermanos, tantos jóvenes, y compartiendo de ti, hablando de ti, que es lo más importante. Y, y quiero pedirte por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados. Quiero pedirte por este evento, por este campamento, que tú seas usando, Señor, cada charla, cada taller, cada lectura de cada versículo, cada palabra que tú inspiraste en esta epístola a los romanos, que seas tú usando para llegar al corazón, sobre todo, de cada uno de nosotros. Y que sea tu palabra, que sea esta epístola, la que nos lleve a todos a la convicción de que necesitamos de ti y reconocer, como tú mismo lo enseñas, Señor, en Romanos, reconocer que necesitamos de tu Espíritu para poder vivir la vida como tú quieres que vivamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia por nosotros. Gracias porque nos aceptas así, tal cual somos, por tu gracia y solamente por la fe. Y ayúdanos a vivir en amor y en unidad los unos con los otros. Te pongo el resto de este tiempo en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Huguito. Un gusto haberte escuchado, la verdad. Y ahí están los chicos poniendo sus aplausos en los emojis, que es la única forma en la que podemos llegar a ti. Pero agradecemos muchísimo, la verdad. Ahí la Liz está súper emocionada, se le ve la sonrisota de oreja a oreja. Ella es de las más estudiositas del grupo, entonces siempre se emociona cuando hay buen contenido. Esperamos que puedan apreciar la profundidad del nivel de introducción que hemos tenido y cuánto nos puede realmente ayudar a seguir entendiendo mejor Romanos. A mí me abrió los ojos al hecho de que nosotros siempre hablamos de que tenemos que estudiar la Biblia para ser cristianos y todo lo demás, pero muchas veces el Antiguo Testamento es muy difícil, es complicado, es largo, complejo, es un embrollo ahí. Pero leyendo Romanos, estamos leyendo probablemente a uno de los mejores teólogos interpretar todo el Antiguo Testamento y nos crea un puente para nosotros. O sea, conecta la venida de Jesús con toda la teología del Antiguo Testamento y nos lo presenta así, para llegar a lo que dijo Huguito ahora justo hacia el final, de que el corazón humano nunca cambia y Romanos sirve para cambiar el corazón. Así que gracias por tus años de sabiduría invertidos en estos 45 minutos. Gracias, amigo. Y siempre serás bienvenido. Ya estaremos conversando más adelante. En el taller de las 5, el que ha sido el director de alabanza de la Yevi por 20 y tantos años, quedó impresionado contigo, entonces dijo que algún rato tengo que presentarles. Dejo ahí eso al aire porque no sé qué hacer luego, pero ya lo sabes. Y ya lo saben todos los demás también. Pero gracias, amigo. Eres libre de descansar. Has tenido un día largo y como 4 horas seguidas de estar enseñando. Así que gracias una vez más.